Hoy es un reto difícil para mí. Me solicitaron que hablara de granjas que tuvieran buenos resultados, que tuvieran por lo menos 15 nacidos vivos. Por lo tanto, va a ser un reto difícil este seminario de hoy. Y es un reto difícil porque el manejo de la granja es como un rompecabezas, y por lo tanto tener todas esas piezas, digamos, bien ensambladas es un reto. Y es un reto, si vemos los factores de desempeño productivo, los resultados que vamos a obtener, por supuesto, van a depender del animal, de las instalaciones que estemos haciendo, del alimento balanceado que estemos haciendo, de la salud del rebaño, del manejo, lo que es la gestión y del gerente o el granjero. Y se necesita mantener todos estos factores en un equilibrio que es bien, bien delicado. En las entregas anteriores, si recuerdan, hablamos de los factores que afectaban el desarrollo de los reemplazos, su fertilidad y su prolificidad. Entonces, hablamos de la parte de nutrición para el desarrollo, para mejorar el peso al servicio, la condición corporal y la calidad del alimento balanceado. Hablamos también del manejo durante el engorde, las mezclas que usar, la densidad animal, el criterio de selección, edad, condición corporal, peso y el ciclo en el cual estábamos. Y también hablamos del manejo de la cuarentena, la exposición de los machos, el ambiente, y cada uno de ellos ustedes pueden ver todos los factores que hay que tomar en consideración. Por lo tanto, en cada uno de estos puntos podríamos hablar largamente y tener una exposición y una charla larga. Por lo tanto, es difícil poder en una sola charla o una sola conversación poner todos estos factores que hacen estos granjeros en particular. Por lo tanto, hablar de cada uno de estos podríamos utilizar un día completo y una hora no es suficiente. Ok, para comenzar la charla, Michelle escogió 3 granjas en Francia con buenos resultados y revisaremos los puntos comunes de manejo que tienen estas granjas. Michelle escogió 3 granjas de Francia: la granja B, la granja M y la granja F, y con diferentes tamaños de inventario de cerda. Okay. Y como pueden ver, el inventario de cerdas es diferente, desde una granja bastante grande de 1.500 cerdas hasta una pequeña de 250. Nosotros diríamos pequeña, no necesariamente para el caso francés. Todas usan CG36, la granja M tiene autorreemplazo, las líneas de padre, el Excelium, el P90 y el Pietran. El manejo reproductivo en la granja B es en banda semanal, y la granja M y la granja B. La granja M tiene 5 bandas con destete de 4 semanas y la granja B tiene 7 bandas con destete cada 3 semanas. El número de cerdas a servir, por supuesto, depende del tamaño de la cerda, y el de metas a parir. Generalmente ellos aparean más hembras para asegurar el número de hembras que van a parir. Okay. Y como les comentaba, en Francia es común servir más hembras de las que se requieren para parto, de manera de asegurar la meta de hembras a parir. El entorno sanitario de las granjas es un entorno sanitario común en Francia. Entonces, es un entorno común. Una de las 2 cosas que vale la pena es que la granja, la primera granja que está en la primera columna, que es la granja B, es una granja negativa a PIRS, que no ha sido infectada, pero vacunan contra PIRS. La granja F es una granja positiva a PIRS y que usa vacuna contra PIRS, y la granja M es totalmente negativa
appears. Y como pueden ver, de ahí hay vacunación contra parvovirosis, erisipela, PCV, rinitis, micoplasma, E. coli, Clostridium y Actinobacillus. Ok, estos son los primeros datos de las granjas. Como pueden ver, el intervalo entre destete y estro es bien aceptable. La tasa de preñez es muy buena para todas las granjas. Ellos no reportan aquí la tasa de parto porque, como explicamos en la lámina anterior, se sirven más hembras de las que llegan a parto y las que no se necesitan son enviadas a matadero. La edad de las primerizas a primer parto, que es un dato que ellos usan y que no es muy común para nosotros. Como pueden ver, están alrededor del año y un poco más de un año. En el caso particular de la granja M, es un poco alto y en particular quizás debido a que el destete es a los 28 días y eso entonces impone que probablemente se mueva 30 días completo la edad al primer parto. La mortalidad un poquito por encima de lo que es la meta choice. La meta choice está en la última columna y los abortos también están un poco elevados, está elevado particularmente para la granja B. Entonces, el número de cerdas, camadas por cerda año, muy bueno para todas las granjas, desde 2.6 hasta 2.45, y la duración de la gestación es de 114 días, haciendo énfasis, y creo que recuerdo bien, de que alguna de las granjas usaba la inducción del parto para tener una menor cantidad de partos durante los fines de semana. De los datos de parto podemos ver que todas las granjas tienen más de 15 nacidos vivos, fueron escogidos por esa razón. El número de natimortos y momia, más o menos dentro de los parámetros esperados, solamente un poquito elevado en la granja B, 1.33, cuando el máximo que queremos es 1.3. En las momias, en valores aceptables, solamente la granja EMA tiene un poquito elevado las momias. Destetados todos por encima de 13, y la mortalidad predestete muy buena para la granja B, para ser una granja de 1500 madres excelente, y las otras dos quizás un poquito elevado. Vale la pena, y recalca Michelle, que la granja B es una granja donde los paritorios son muy viejos, tienen más de 13 años los paritorios, son reducidos en espacio. Por lo tanto, él quizás dice que la pérdida o quizás ese lechón, casi lechón menos o 3/4 lechón menos en la granja B puede ser debido quizás a esas instalaciones viejas, igualmente que la mortalidad un poco elevada. Ahora quiere moverse a los puntos principales que él considera son comunes entre las tres granjas. Y el primero que va a tocar es el manejo de las primerizas. El primer punto es que las tres granjas tienen una cuarentena muy buena. Hacen un proceso de adaptación de la primeriza y de su contaminación como debe ser. Si recuerdan, en charlas pasadas, Michelle había presentado un gráfico donde tenía como un galpón que se dividía en dos, entonces pasaban un tiempo en la primera parte, luego ingresaban cerdas y utilizaban manure y el alimento de los lechones para ir contaminando a las primerizas. Una alimentación controlada muy buena y una excelente observación de lo que es el celo. Estas son dos fotos de la granja B y la granja B, B de burro y B de vaca, por si acaso. Y pueden ver que la calidad de las instalaciones, la limpieza de las instalaciones, la luminosidad, utilizan alimento seco, un buen espacio para cada una de las cerdas. Ok, este manejo de la cuarentena, este buen manejo de la cuarentena permite preparar a la primeriza para su primer servicio, de tener una edad correcta para su primer servicio, un peso correcto, la revisión de la grasa dorsal, que es crítica para ese primer servicio,
utilizan alimentación de gestación durante la cuarentena para estas hembras y al final de la cuarentena usan progestágeno. Y a mano derecha podemos ver lo que son las recomendaciones de Choice. La edad debe estar entre 210 y 250 días, entre 136 a 150 días, la grasa dorsal que es crítica, entre 13 y 16 milímetros, no menos de 12 milímetros, y haber tenido por lo menos 2 a 3 celos con una exposición temprana adecuada al berraco a partir de la semana 21 a la 25 de edad. Esto, los resultados que ven en la tabla en la pantalla son resultados de las primerizas. Como pueden ver, las granjas incorporan en general 20% anual de las hembras son primerizas que se incorporan al rebaño. A la edad del primer servicio, Choice recomienda que sea alrededor de 2,45, ya lo vimos anteriormente. Las granjas están todas un poquito por encima, particularmente la granja M que hace autorreemplazo. La tasa de preñez es excelente en las 3 granjas, aborto dentro de valores más o menos controlados y pueden ver los resultados de prolificidad son excelentes para las 3 granjas, para primerizas que estén pariendo prácticamente más de 15,5 lechones nacidos vivos con bajos natimortos y destetes prácticamente casi todas en 14 animales destetados. A esto lo que está refiriendo Michelle es precisamente el impacto de lo que significa una buena cuarentena, un buen levantar con mucho cuidado las hembras de reemplazo, el cuidado que se le pone a la primeriza. Y recuerden lo que les dije en la charla pasada, el tener mucho cuidado sobre las primerizas, eso paga. Y lo segundo es, siempre recuerden que la hembra es el futuro de su rebaño. Aquí podemos ver la tabla de alimentación. Durante los primeros 18 días están a 2,8 kilogramos de alimento y una vez que inician el progestágeno suben a 3 kilogramos durante 4 días continuos y cuando ya la hembra ha mostrado y se sabe que está ovulando, entonces reduce de 3 a 2,4 kilogramos de alimento. La tabla que está es el ejemplo de una de las granjas, de lo que sería el tiempo de inseminación dependiendo del tiempo del momento de detectar la hembra el celo. En este caso, la última dosis de progestágeno es el jueves por la mañana y ellos comienzan a detectar celos el sábado en la mañana. Si esa cerda el sábado en la mañana está mostrando un celo franco, un celo donde se queda quieta y está receptiva, entonces esa hembra es inseminada el domingo en la mañana, posteriormente el lunes en la tarde y el martes en la mañana. Y si es el sábado en la tarde, va a seguir el mismo patrón que el anterior. Si es domingo en la mañana, entonces comienza el lunes en la tarde, martes en la mañana, martes PM. Y así sucesivamente sería el patrón de servicio. El gráfico que están viendo es este es para la granja M. Ellos, todas las granjas miden la grasa dorsal, lo toman con mucho cuidado. Y entonces la línea roja es el mínimo que desearían y la línea verde es el máximo que ellos desearían. Como podemos ver, a mano derecha está el resumen de los resultados. Cada punto de esto en la línea azul es una primeriza. Entonces podemos ver que el 46% están en la meta, 27% de ellas, que son las 3 que están, una en 19 y 2 en 18 milímetros, están por encima de lo que deseamos. Por debajo de la meta hay 27 que son estas 3 que están, y por debajo de 11 milímetros que no queremos servir esas hembras, hay 2 hembras. El promedio es 14, pero se puede observar, y por eso es tan importante medir la grasa dorsal, que hay una heterogeneidad, siempre va a haber una heterogeneidad en el rebaño. La tabla que está presentando ahorita Michelle es una tabla de lo que sería la alimentación de las primerizas
durante la gestación. Entonces, del día 1 al día 28, 2.38 kilogramos de alimento, y al lado tienen la meta de energía neta deseada. Y entre el día 29 y el día 89 se sube a 2.54, y es bien importante en lo que sería el último tercio de la gestación, entre el día 90 y el día más o menos 112, hacer lo que llaman el flushing en la gestación, de manera de tratar de impactar lo que sería el peso al nacer del lechón. En las primerizas hay una respuesta que ha sido notada por mucha gente, incluso en trabajos científicos, que cuando se hace ese alimentación extra en el último tercio de la gestación, hay un incremento significativo del peso al nacer, y un incremento significativo del peso al nacer significa mejor sobrevivencia de la camada. Abajo pueden observar lo que es el objetivo. Estamos persiguiendo que las cerdas tengan en promedio 24.2 megajoules de energía por día, de energía neta, y de lisina que esté entre 13.5 y 16 gramos de lisina por día al final de la gestación. Los primeros puntos, el primer punto que Michelle quiere enfatizar es que vean que todas las granjas tienen un buen manejo de lo que es la preparación de las primerizas para lo que va a ser su vida productiva. Las tres hacen un buen manejo, y este es el primer punto que él quería resaltar. El segundo punto que él quiere empezar a resaltar ahora, el próximo punto, sería lo que es el manejo de ese periodo de destete a estro y el manejo del servicio durante ese tiempo. Entonces, los puntos que él quiere recalcar son la alimentación al destete y el flushing, la calidad de detección del celo, que es extremadamente importante, y una buena clasificación de acuerdo a la condición corporal, y saber cómo alimentar de acuerdo a la condición corporal de la cerda, y tener un buen plan de inseminación. Entonces, este es lo que sería más o menos el plan de alimentación en ese periodo del destete hasta que muestran el celo. El primer día de destete solamente dan 2 kilogramos de alimento, pero después, posteriormente, en los 2 siguientes días son 4 kilogramos de alimento, luego en el cuarto día 3, y luego 2.5 hasta el final. El flushing de la cerda durante este periodo es bien importante, tanto para la primeriza como para las cerdas adultas, porque favorece lo que es la tasa de ovulación, y al tener una mejor tasa de ovulación, por supuesto, vamos a estar favoreciendo lo que es la prolificidad de la cerda, el número de nacidos totales, el número de nacidos vivos. Ok, el ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo para una de las granjas que hace destete los miércoles. Y entonces dice Michelle que un buen programa de detección es crítico para tener un buen éxito en el programa reproductivo. Si la cerda es destetada en celo el sábado en la mañana, estas cerdas que están siendo destetadas, puede ser servida el domingo en la mañana sin ningún problema. No es necesario inseminarla inmediatamente. Y luego se repite lunes en la tarde y martes en la mañana si la cerda está receptiva. Igualmente, el sábado en la tarde, si es en el sábado en la tarde, se hace exactamente el mismo programa para las hembras que se destetan en celo, tanto en la mañana como en la tarde. Y así para los diferentes días de la semana. Y las cerdas que son detectadas el martes, como podemos ver, son servidas el miércoles en la mañana, y debe ser bien temprano en la mañana porque es el mismo día del destete, y por lo tanto el miércoles en el PM no deben servir porque es el mismo día del destete, y luego las vuelven a servir el jueves en la mañana. Este ejemplo que tenemos aquí es para la granja que tiene 1.500 cerdas. Y como pueden ver, hay un tiempo específico para cada una de las inseminaciones. Es un proceso algo complejo, pero que ellos manejan. Lamentablemente los colores se movieron un poco hacia arriba. Entonces,
ellos tienen un sistema interesante en el cual ellos marcan en el hombro de la cerda el sábado en la mañana y las que salen el sábado en la mañana y el sábado en la noche, de manera que los inseminadores saben cuándo específicamente servir a cada una de esas hembras y la marcan en la parte posterior, si es en la tarde. Entonces, si una cerda sale en celo el sábado en la mañana, le hacen una raya en el hombro y ellos saben que esa que tiene una raya en el hombro tiene que ser servida. Ellas la sirven a las 12 horas en la tarde, repiten el domingo y en la mañana y repiten el domingo en la tarde. Entonces es un patrón más o menos de 12, 24 y 36. Si la cerda sale en celo el sábado, digamos ya a final de la tarde, la marcan en la parte posterior, en lo que sería el pernil, la marcan en la parte superior y ellos saben que esa cerda va a ser servida el domingo en la tarde. Entonces aquí ya no es 12, sino 24 horas, luego el lunes en la mañana y posteriormente el lunes en la tarde. Puede haber una cuarta inseminación si hay un celo evidente al día siguiente. Y así para cada una de las. Entonces, por ejemplo, los dos botones estos negros, los dos redondeles negros, corresponden a domingo en la mañana y a domingo en la noche. Entonces, domingo en la mañana le corresponde esa marca redonda en el hombro y el marca redonda negra en el pernil si fue el domingo en la noche. Entonces los inseminadores ya cuando lo ven saben qué es lo que van a hacer específicamente. Y por ejemplo el caso del martes es un caso particular, corresponderían los dos puntos azules. Ok, espero que me puedan oír. Entonces el martes es un tiempo particular, corresponden los dos puntos azules. Y entonces ellos inseminan. Si es martes en la mañana, le ponen un punto azul en el hombro y las inseminan inmediatamente. Luego repiten el martes en la tarde y el miércoles en la mañana. Si la cerda está en celo el martes en la tarde, le ponen ese botón azul en el pernil y le inseminan inmediatamente el martes en la tarde, miércoles en la mañana y miércoles en la tarde. Ok, perfecto. Vamos a ver dos videos, uno sobre lo que es la detección del celo y el otro sobre la inseminación. Yo voy a tratar de traducir, stop there, right there. Voy a tratar de traducirlo lo mejor que pueda y avanzar en esto. Entonces, este es una granja de 1500 cerdas. Los martes, los técnicos que hacen los servicios chequean las cerdas que están en celo. Algunas de ellas ya van a estar al final del ciclo o probablemente ya no ni siquiera estén mostrando celo, pero algunas otras estarán comenzando el ciclo del estro. Esta es la llegada del berraco para estimular la cerda. El berraco es un berraco que está entrenado. Él sabe lo que va a hacer. Es un berraco entrenado y you can keep rolling. Y debe haber al menos, por lo menos, dos berracos para detectar celos. Go ahead, Michelle. Así el berraco entra, él sabe para dónde va a ir, qué es lo que va a hacer, cuál es su trabajo. Agarre el lateral de la cerda. Cuando esté detectando celos, estimule a la cerda, no solamente tocarla en la parte del lomo y en la parte de atrás, sino también agarrar el flanco. Y la idea es simular la técnica que usa el berraco en la monta natural. Estimular la línea mamaria, estimular los flancos. Presione en la parte trasera para ver si la cerda se queda completamente quieta, si levanta las orejitas como estoy dispuesta a recibir un servicio.
y ver si de esa forma está dispuesta a recibir un servicio extra. El macho se debe pasar por el frente de la hembra y como pueden ver esta que está aquí, fíjense cómo levanta las orejas, por supuesto es una large white, pero cómo ella levanta las orejas, cómo presta atención al macho y está indicando yo estoy en celo, yo estoy dispuesta a recibir un servicio. El contacto nariz con nariz del berraco con la cerda es bien importante al momento de la detección del celo, ayuda en la detección del celo. La vulva, otra señal es la vulva roja y inflamada o hinchada, es una muestra clara de que la hembra está en un celo franco, un celo claro. Ven la vulva hinchada y roja y muchas veces tiene la mucosa suave cristalina que va saliendo. Marque, identifique la cerda, ven los diferentes colores, ven las diferentes marcas. Entonces ahí le puso una marca redonda azul de como era Marte y esta corresponde a la granja esta que vimos el ejemplo ese bien complejo y marque el final del celo. Una de las cosas es mantener el berraco más o menos usando una de estas tablas separadoras o una puertica o algo para 5 o 6 cerdas. Tratar de mantener al berraco cerca de las hembras. Ven el berraco atrás, él se va moviendo y entonces hay que mantenerlo cerca de las hembras. Ahora vamos a ver uno corto sobre inseminación artificial. Puntos clave de una inseminación exitosa, vimos, es la misma granja. Una vez que se ha limpiado la vulva necesita ser limpiada con mucho cuidado. Se introduce el catéter de inseminación en el cervix y el segundo, hay un técnico que limpia e introduce el catéter y hay un segundo técnico que viene caminando con las dosis de semen, conecta la dosis de semen al catéter, las guinda con una banda elástica. Esto de cierta manera permite decir que sería un método de autoinseminación. Vamos a verlo más adelante, pero hay que prestar mucha atención. No es que podemos dejar todo sin atender. Entonces son dos técnicos de inseminación. Uno va adelante limpiando bien la vulva, que es extremadamente importante, y introduciendo el catéter con mucho cuidado. Y el segundo técnico viene con la bolsa y guindando. Esto es lo que vamos a ver aquí. Limpiando la vulva. Muy importante, se puede usar toallitas, con tal sea algo que no sea espermaticida. Ideal son toallitas que no sean espermaticidas. Quizás en muchos casos podamos usar un jabón que es muy suave para limpiar la válvula. No queremos tomar ningún riesgo de introducir ningún sucio o sobre todo heces en el tracto reproductivo. Todos sabemos lo que eso significaría para esa cerda. Entonces, una buena limpieza de la vulva, agregar un poquito de gel en la punta del catéter, no agregar demasiado. La idea no es agregar demasiado gel. Entonces, el técnico empieza a introducir con un ángulo de más o menos 45 grados hacia arriba, de manera de que no vayamos a maltratar a la uretra. Entonces, una vez que queda el catéter inserto en el cervix,
podemos ver si insertó bien. Entonces, fíjense cómo él hace ese ángulo de 45 grados y una vez que lo lleva, lo introduce y ya lo deja ahí para que el otro técnico lo conecte lo que es la bolsita o la botellita del semen. Entonces, usan ahí en este caso particular, usan este catéter, conectan el catéter al catéter que ya está introducido en la cerda, conectan la bolsa a ese tubito plástico y con una banda elástica, you can leave it go, Michelle. Con una banda elástica, guindan la bolsita de semen de manera de que el semen vaya introduciéndose en la cerda. Recuerde que el macho va a estar también pasando por delante, de manera que hay una estimulación uterina, de manera de que la cerda, con sus mismas contracciones uterinas, reciba el semen. Se pone con una banda eléctrica, pero esto no significa, y esto es bien remarcado, que vamos a dejar todo desatendido. Esperemos a que el semen baje de forma natural, con las contracciones uterinas de la cerda. El macho no debería estar más de 1 o 2 metros separado de las cerdas que están siendo inseminadas. Los videos que vimos son de la granja grande, la que tiene 1500 hembras, la granja B. Y como vieron, ellos usan la técnica esta de los puntitos, de manera de que cuando el técnico que va a inseminar ya viene, ya sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Choi está por lanzar esta plataforma que se llama With You. Esta plataforma está pronto a salir, yo no sé cuándo. Es un proyecto que ha venido evolucionando en el tiempo. Una vez que la plataforma esté lista, van a estar disponibles todo este tipo de videos para todo el mundo. Hemos visto hasta ahora 2 puntos bien importantes, lo que es el manejo de la cuarentena y el cuidado de las primerizas, luego lo que es el manejo reproductivo y parte de lo que es la alimentación durante ese manejo reproductivo. Ahorita vamos al manejo alimenticio y reproductivo, ahora vamos a ver el manejo alimenticio, lo que sería la curva de alimentación de acuerdo a la condición corporal. Entonces, la tabla que vemos ahorita está dividida en 2, primerizas y en cerdas adultas. Los números que están en las primerizas en el lado izquierdo son los milímetros de grasa dorsal y en porcentaje es la cantidad de alimento que debería recibir de acuerdo a la base diaria, que son 3 kilogramos. Okay. En el caso de las primerizas, cuando llegan para ser servidas por primera vez, por supuesto ya tenemos el dato de la grasa dorsal. Entonces, si una primeriza llega con menos de 11 milímetros, se le tiene que dar por lo menos los 3 kilogramos de alimento diariamente. Si está entre 3 y 12, el 90% de los 3 kilogramos. Si tiene más de 15, solamente el 83% de la alimentación. En el caso de la cerda, una vez que han sido destetadas, medimos la grasa dorsal al momento del destete. Si una cerda se destetó con menos de 12 milímetros, empieza inmediatamente a recibir, para recuperar la 130% de alimento. Estamos hablando de prácticamente casi 4 kilogramos de alimento diario y luego progresivamente va a ir reduciendo. Y si la cerda se destetó con más de 17 milímetros, solamente va a recibir 83%. Entonces, de acuerdo a esto, es una guía que permite alimentar a las cerdas. Las primerizas, cuando ya están listas para cuando ya van a estar listas para ser servidas, y las cerdas al momento del destete. Entonces, el último, recuérdense de lo que hablamos del flushing en el último, lo que sería el último tercio de la gestación, el último mes de gestación. En las primerizas para mí es extremadamente importante. Deben recibir aproximadamente 3.2 kilogramos de alimentos. Las cerdas, sobre todo las que uno ve delgadas, y la grasa quizás no esté en el punto que queremos al momento de llegar al parto, deben recibir entre 3.5 y 3.75 kilogramos de alimento por día.
El impacto de esa alimentación final es un poco, no solamente de que tratar de que llegue a buena condición, sino de impactar el peso al nacer de los lechones y así tratar también de reducir lo que es la mortalidad predestete. Ok, entonces aquí tenemos dos ejemplos de alimentación para una de las granjas que hemos estado viendo. Ellos tienen dos tablas para cerdas que tienen 13 milímetros o menos de grasa al momento del destete, que es la tabla que está, por lo menos en mi pantalla, a mano izquierda. El objetivo es tratar de lograr 30 megajoules por día de energía y aproximadamente 16 milímetros 16 gramos de lisina por día. Y pueden ver cómo la tabla de alimentación para estas cerdas. Y en la mano derecha de mi pantalla, por lo menos, tenemos cerdas que fueron destetadas con 14 o más milímetros y pueden ver la diferencia en lo que es la cantidad de alimento que debería dársele a cada una de las granjas, a cada una de las cerdas, dependiendo de la grasa dorsal, y pueden ver cómo los objetivos son relativamente diferentes, sobre todo lo que es la energía neta para ese animal. El Yeah. siguiente punto es el manejo del parto y entonces hay que seguir monitoreando lo que es la grasa dorsal. Es el mejor indicador para la condición corporal de la granja, de la cerda. Eh, Tener una curva de alimentación que la vimos ya en una charla y monitorear el peso, ir monitoreando siempre el peso del nacimiento de los lechones porque eso es un indicador de que también estamos preparando la hembra para el parto. Un ejemplo de lo que es la grasa dorsal al parto. La idea es que estén entre 16 y 18 milímetros. 18 milímetros es la línea verde y 16 milímetros la línea roja. Los puntos son cerdas individuales y entonces podemos ver cómo prácticamente el 56% están en la meta que esperamos. Dos de ellas, que representan el 22%, están por encima de los 18 milímetros y dos de ellas están por debajo de la meta. Tenemos el promedio está bien, pero hay que tener ese cuidado de dar el manejo individual a la hembra. El promedio es un buen indicador, está diciendo que estamos bien, pero hay individuos que están por debajo o por encima y su alimentación tiene que ser individualizada. La gráfica que estamos viendo a continuación es un estudio que se hizo con una compañía que hace alimentos para granja. Entonces, la línea verde es la grasa dorsal en el parto, la línea amarilla es la grasa dorsal en el destete y la línea verde abajo es la pérdida de grasa dorsal. Recuérdense que la meta superior es 18 milímetros de grasa dorsal al momento del parto. Podemos ver, por ejemplo, cuando las cerditas de primer parto, si llegan un poquito pasadas de grasa dorsal, y es normal también en una cerda primeriza como su pérdida de grasa dorsal es mucho mayor que en cerdas adultas. Las de primer y segundo parto son cerdas que pierden más grasa. Tenemos que recordar que una cerdita de primer parto no ha completado su periodo de crecimiento. Por lo tanto, esa cerda al momento del parto tiene un proceso fisiológico extremadamente complejo porque es una cerda que está creciendo, está lactando, que es un proceso extremadamente desgastante. Tiene que alimentar, viene una cerda que venía de cierta libertad a tener 12 o 14 lechones ahí mamándola, entonces por supuesto hay un impacto significativo. Las pérdidas de grasa en partos posteriores a parto 3 ya son mucho menores. Entonces, las cerdas de primer y segundo parto son cerdas en las cuales tenemos que poner mucha atención. No quiere decir que las otras las vamos a descuidar, pero primer y segundo parto son críticos. Lo que vemos es, la gráfica es la curva de alimentación durante lo que sería durante lactancia y en el eje de las X tenemos la cantidad de alimentos, en el eje de las Y tenemos el día
el día de lactación, desde el día del parto hasta el día 27. En esta granja, la lactación, o por lo menos el destete, es a los 21 días. Podemos ver en gris claro el objetivo y en negro lo logrado por la granja. Pero abajo podemos ver el resumen de estos datos y las recomendaciones que se le da a la granja para destetar, para 14 lechones destetados por cada cerda. Y esto es crítico, o sea, una cerda que no come bien durante su periodo de lactancia es una cerda que después va a ser muy difícil que no vaya a repetir o vaya a brincar un celo completo. Entonces, el consumo de alimentos, la meta es que sea 6,3. La granja, que es una de estas tres granjas, la granja, ya no me acuerdo si B, M o B, da 6,4. Y fíjense, energía neta 63, la recomendación son 63 megajoules de energía, ellos logran los 64, y lisina digestible 56, ellos logran 57. Fíjense la demanda de energía y lisina que tienen estas cerdas al momento de la lactación. Son realmente la cerda, hay que alimentarla muy bien porque son máquinas de transformar leche en carne, en esos lechoncitos que están creciendo a una tasa extraordinaria en ese momento y que dependen de su madre. Uh, Ellos monitorean el peso al nacer. Por ejemplo, aquí tenemos el número de cerdas que no es que lo hacen en forma rutinaria. Nosotros, la casa genética, sí tenemos que hacerlo, pero ellos monitorean para ver cómo están haciendo en este proceso de alimentación. Un buen peso al nacer, como les dije, está relacionado con una buena sobrevivencia predestete. Todo cerdo que nace con por lo menos 1 kilogramo de peso va a tener una probabilidad de sobrevivir de al menos 80%, pero queremos más. Entonces, como pueden ver, las cerdas de parto 1 están apenas en 1,130 kg. Entonces, eso pone, de cierta manera, impone cierto riesgo de mayor mortalidad en los lechones de esas primerizas. Por lo tanto, ahí habría como que poner un llamado de atención y decir, mira, vamos a revisar lo que es el flushing al momento del último mes de gestación, si está funcionando o no está funcionando en las cerdas de primer parto o qué se puede modificar. De la cerda de segundo parto, en general, el peso al nacer está aceptable, prácticamente casi todas en 1,4 kilogramos, que es un peso excelente que le permite tener al lechón una vitalidad suficiente para buscar la teta, alimentarse, tomar calostro, tener suficientemente energía de manera de moverse y no morir aplastado. Un cerdo con bajo peso es un cerdo que tiene una alta probabilidad de morir aplastado porque con bajo peso cuesta mucho de que mamen y tomen la energía necesaria. El peso de la camada es en la última columna. So after these observations, we decide in the farm to increase the quantity in the last months of gestation, especially for the gilts, by 350 grams a day. And the next batch, you have the results, and it's quite interesting to see that the average at 18 kilograms for the liter increased to almost 19 kilograms. And to be honest, I received this week the last batch. It was last week, and the guys indicate me that at the end the weight of the liter in the first on the gilts achieved 22 kilograms. It was very good point. Okay. Una vez que vieron este punto de 1,130 gramos, 1,130 gramos en los lechones de cerdas primerizas, decidieron incrementar en 350 gramos al día en el último mes de la gestación. Y en esas primerizas, la siguiente banda, ellos lograron incrementar el peso individual del lechón
a 1.21 con un total de nacidos vivos, nacidos totales de 16.7 y 15.7 nacidos vivos, y el peso de la camada a prácticamente 19 kilos. Y esta semana le informaron a Michelle que obtuvieron en promedio 22 kilogramos del peso total de la camada con 18 nacidos totales en esta primeriza. Y eso da, según mis cuentas, que pudieron mantener el peso en 1.2 kilogramos en cerdas de primer parto. Y eso significa de que esa recomendación de incrementar a 350 gramos día está dando su resultado y ojalá pueda impactar significativamente en reducir la mortalidad predestete. Las conclusiones que Michelle quiere que ustedes se lleven a la casa y las mediten es que esas piezas del rompecabezas para una alta prolificidad son el manejo de las primerizas, todos y cada una entonces de las piecitas que hay en el manejo de las primerizas, el destete, el intervalo de destete al estro y el servicio que viene posteriormente, lo que sería detección de celo y una buena inseminación, la alimentación en la gestación y el manejo de la lactación, que principalmente es el buen manejo de la alimentación. Tenemos una cerda que es una máquina de producir leche para transformarlo en carne. Entonces, todas esas piezas deben encajar lo mejor posible y dentro de cada uno de estos 4 puntos hay piecitas que debemos cuidar y mantener bien engranadas. Y como podemos ver, este cerdito de madera, todas las piezas son necesarias para que tengamos un buen funcionamiento. Entonces no podemos olvidar que todas y cada una de esas piezas son necesarias. Todas deben estar bien equilibradas de manera de tener buenos resultados. Y abajo tenemos lo que es el comentario de uno de los granjeros que dice: es fundamental implementar un manejo regular. Debemos ser consistentes en la forma en que manejamos el rebaño. Si no somos consistentes en el manejo del rebaño, no vamos a tener resultados consistentes. Y cambiar paso a paso para mejorar los resultados. O sea, si vamos a cambiar algo, no podemos hacer cambios radicales de un momento para otro, porque los animales no son máquinas engranadas, son animales, son biológicos y las respuestas no son instantáneas. Por lo tanto, los cambios no pueden ser violentos. Entonces, ese pensamiento, dice Michelle, es muy interesante a mí también, porque además viene de alguien que lo vive día a día. Gracias, Michelle. Thank you, Michelle. Gracias.